las Biblias, en Mateo capítulo 6. Hoy vamos a empezar con este nuevo capítulo. El tema de hoy es dando de forma piadosa. La forma piadosa en la que debemos dar. Y vamos a leer entonces, si todos han encontrado la porción que nos toca, capítulo 6 de Mateo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Yo recuerdo que leo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dicen las Escrituras: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. En verdad, les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Oramos al Señor y luego meditamos en esto. Amado Dios, queremos darte gracias. Gracias porque por medio de la obra preciosa de Jesucristo en la cruz, hoy podemos estar aquí, hoy podemos adorar tu nombre, hoy podemos cantar como lo hacíamos la salvación del Señor. Qué privilegio tan grande tenemos, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por ese favor que no merecíamos. Y ahora, Señor, queremos en esta mañana orar para que tú nos estés hablando por medio de tu palabra. Nos hemos deleitado en tu presencia, cantando y adorando y alabando. Pero ahora, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Te ruego que nos ayudes, que nuestros corazones estén sensibles a tu voz, tiernos para recibir tu palabra, que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones por medio de tu palabra. Y con temor, Señor, con humildad, te pido que tú me ayudes, porque tengo esta responsabilidad maravillosa, preciosa, pero es una responsabilidad tremenda abrir tu palabra con la vida. Por eso dame la gracia suficiente, Señor, en mi debilidad, en mi humanidad. Dame esa gracia tuya, Señor, para poder compartir, Señor, para poder hablar lo que tú quieres que hable y guardar mis labios, Señor, de que salga algo, Señor, de mi corazón que no esté conectado contigo, Señor. Te damos gracias, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decíamos, el tema de hoy, del mensaje de hoy, al empezar el capítulo 6, es justamente dando de una forma piadosa. Ustedes saben que la semana pasada terminamos el capítulo 5 y Jesús termina el capítulo 5 con una declaración extraordinaria, categórica, yo diría. Si mira el versículo 48, dice: por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Así termina el capítulo 5. De esta manera concluye la primera gran parte de este sermón del monte que venimos estudiando. Hemos visto ya en el capítulo 5 que desde el versículo 1 hasta el versículo 16 el enfoque de esas enseñanzas estaban puestas en el carácter de los discípulos de Cristo, cómo debía ser el carácter de los seguidores de Cristo. Pero del versículo 17 al versículo 48 del capítulo 5, Jesús corrige las malas interpretaciones que ellos tenían de la ley y los confronta a los fariseos con las falsas enseñanzas que transmitía esta élite religiosa, y los confronta por medio de 6 antítesis. Eso es lo que estuvimos estudiando. ¿Se acuerdan que permanentemente Jesús decía: ustedes oyeron que fue dicho, pero yo os digo? 6 veces los confronta con las malas interpretaciones que ellos venían arrastrando y transmitiendo sus enseñanzas, falsas enseñanzas. Al iniciar ahora el capítulo 6, Jesús va a confrontar no solamente las enseñanzas que ellos habían dado, sino va a confrontar la forma de vivir que tenían estos religiosos. Es decir, pasa ahora de confrontar las enseñanzas falsas que habían dado a confrontar una falsa práctica de vida. Eso es lo que va a pasar en el capítulo 6. De alguna manera podemos decir entonces que básicamente los hábitos religiosos giraban alrededor de 3 prácticas
en la cultura oriental. En este capítulo 6 vamos a ver que él aborda el tema de la oración, el ayuno y la limosna. Básicamente la religión giraba alrededor de estas tres prácticas. Y Jesús, ahora las enseñanzas de Jesús a sus oyentes de ahora en adelante, es contra las malas motivaciones que tenían los fariseos respecto a estas prácticas. Ellos hacían estas cosas para ser vistos: el ayuno, la oración, la limosna. Ninguna de estas cosas es mala en sí mismo. Dar es bueno, orar es bueno, ayunar es bueno. Es decir, ninguna de estas prácticas en sí misma tienen algo de malo. Al contrario, son buenas. El problema reside en el alarde que hacían estos religiosos conforme a estas prácticas. Ahí está el problema. Esta no era la manera de vivir la fe. Esto es lo que Jesús quiere enseñar. No era la forma de vivir la fe, haciendo alarde de lo que hacían. Jesús está centrado ahora más en las motivaciones y no tanto en lo que hacemos. Y esta va a ser la enseñanza para nosotros en esta mañana con el tema de dar. No importa tanto lo que hacemos, sino importa mucho las motivaciones con las cuales hacemos. Entonces, tres cosas vamos a ver en esta mañana, tres tópicos podríamos decir que tenemos en esta mañana para dar. En primer lugar, el primer punto será advertencia contra la justicia hipócrita, podríamos decir. Advertencia contra la justicia hipócrita. El segundo punto es ayudar a los necesitados de una forma discreta, lo que va a enseñar Jesús. Debemos ayudar de una forma discreta. Y el tercer punto, las motivaciones correctas tienen su recompensa. Las motivaciones correctas tienen su recompensa. Entonces, comenzando del versículo 1, vemos el primer punto, advertencia contra una justicia hipócrita. Mira el versículo 1. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Notemos que Jesús comienza con una advertencia que está en modo imperativo. Está en modo imperativo, está casi dando una orden. Esto justamente es para demostrar el peligro de practicar justicia mal motivados del corazón. Noten que él comienza con un cuídense. Esto es un modo imperativo. Cuídense. Cuídense. Jesús trata de advertirlos del peligro de practicar la justicia teniendo un corazón mal motivado. En este contexto, la práctica de la justicia son, como dijimos, la limosna, la oración y el ayuno. Esto es lo que está dentro del capítulo. Pero estos actos de justicia deberían ser el resultado natural de la fe de quienes son hijos de Dios, no para estar haciendo alarde. La práctica de estas cosas debe ser resultado natural de los verdaderos creyentes. En Mateo capítulo 5, en el versículo 20, el Señor advirtió a sus oyentes. Dice, note el capítulo 5, verso 20, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Hay una justicia que practicar, pero esa justicia empieza y termina a través de Cristo. Es decir, que la única justicia válida para la salvación es la que Jesús podía imputar sobre aquellos que confían en Él. De esto se trata el sermón. Una justicia que los fariseos claramente rechazaban y por eso buscaban la práctica de su propia justicia. Por eso Jesús arranca diciendo, cuídense de hacer su justicia. ¿Notó eso en el versículo? Cuídense de hacer su justicia delante de la gente. Ahora el punto es, o el problema es, que con esa justicia que intentaban practicar los fariseos, esa justicia no alcanza para la salvación. Claramente no alcanza. Y esto es lo más grave de todo. Pero el problema no solamente reside en que no alcanza para la salvación, que es el problema más importante, sino que este tipo de justicia que ellos practicaban siempre está intentando robarle la gloria de Dios. Ellos hacían las cosas para que los vean, no buscando la gloria de Dios. El propósito de los hipócritas al que Jesús está haciendo referencia
es que ellos anhelan obtener alabanza para sí mismos, no para Dios. Ellos esperan que las personas los reconozcan por lo que hacen. Ellos ejecutan sus deberes religiosos con el fin de atraer la atención sobre sí mismos, que la gente los admire por lo que hacían. En otras palabras, eran grandes simuladores. Ellos estaban simulando, pero bajo el disfraz de dar gloria a Dios, lo que ellos están buscando es la gloria para sí mismos. Como si de esa manera pudieran, o si de alguna forma pudieran engañar al Dios omnisciente. Como si Dios no conociera los corazones. Sin embargo, ellos tratan de atraer las miradas sobre sí. Bueno, lo cierto es que una recompensa, de acuerdo a lo que dice Jesús, cancela a la otra. Si quieren la recompensa de los hombres, sepan algo, queda cancelada la recompensa de Dios. Si ustedes buscan el reconocimiento humano, en otras palabras, ustedes ya lo alcanzaron, ya tienen su premio, fueron aplaudidos, fueron reconocidos. La gente dice, wow, cómo dan, qué generosos son estas personas. Ya tienen su premio. Olvídense de la recompensa de Dios. Esto es lo que Jesús está tratando de decir en adelante. Pero para los hijos de Dios, practicar la justicia correcta se trata de agradar a Dios. Se trata de agradar a Dios, sencillamente como un resultado natural, una respuesta natural de haber sido salvados por el Señor. Como una respuesta natural a aquel que nos amó y nos redimió. Entonces lo natural es ahora practicar la justicia, llenos de gratitud a aquel que nos amó, buscando la gloria para Él y no para nosotros. Todo lo que hacemos debemos hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para nosotros, aunque nadie nos reconozca, aunque nadie nos palmee, aunque nadie nos felicite. Y aquí viene ya rápidamente la primera pregunta que podríamos hacer nosotros de aplicación para nosotros mismos. ¿Qué le pasa a tu corazón? ¿Qué le pasa a mi corazón cuando nadie valora lo que hacemos? ¿Te pusiste a pensar eso? ¿Qué siente tu corazón cuando vos estás haciendo cosas por las personas, las servir, atender, aconsejar, esto, lo otro, y nadie lo reconoce? Cuando vos das ofrenda o haces, cuando nadie lo reconoce, ¿qué siente tu corazón? Si estamos correctamente motivados, no nos debería pasar nada, ¿no? Si estamos correctamente motivados, no debería pasar nada. El problema es que muchas veces nuestro corazón se desvía y intentamos de algún modo robarle la gloria a Dios. Hermanos, cuidemos las motivaciones de nuestro corazón en todo lo que hacemos. Lo que hacemos lo hacemos por causa de aquel que nos salvó, sin esperar recibir nada de nadie, ningún reconocimiento de nadie. Y a partir de ahora empieza nuestro segundo punto, entonces, versículo 2. Ayudar al necesitado, entonces, de una forma discreta. Este es nuestro segundo punto. Si vamos a hacer algo, debemos hacerlo con la sabiduría de Dios. Nota el versículo 2. Por eso, cuando des limosnas, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Notemos que el Señor da por sentado, notemos esto, que el Señor da por sentado que todos los que dicen ser sus discípulos dan limosna. El verbo no está en potencial, el verbo está en presente activo. ¿Se dio cuenta de eso? Vuelvo a mirar el texto. Cuando des, da por sentado que los creyentes dan, que dan limosna. Y hermanos, se da por sentado, esto grábelo ya para el resto del capítulo, que se va a seguir predicando, se da por sentado que los discípulos dan limosna, que los discípulos oran, porque dice cuando ores, no lo pone en potencial, y cuando ayude. Se da por sentado que los discípulos del Señor hacen todas estas cosas. No se pone en orden. Pregunta, la aplicación rápida. ¿Está orando? Me imagino que sí. ¿Cuánto hace que no ayunan? ¿Cuánto hace que no ayunamos? Buena pregunta, ¿no? Okay. La reflexión.
Jesús da por sentado estas cosas. Entonces ahora, pensando en esto, los discípulos del Señor, volviendo a nuestro texto, tienen cuidado de los necesitados. Jesús asume que los creyentes dan. Los discípulos del Señor tienen cuidado de las personas necesitadas. El libro de los Hechos nos demuestra cómo la iglesia tuvo cuidado de los necesitados. Al leer las cartas de Pablo, nosotros vemos lo mismo. Romanos capítulo 15, versículo 26, la Escritura dice, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. La iglesia tenía cuidado de los pobres. En el capítulo 2 de Gálatas, versículo 9, el apóstol Pablo dice, a reconocer la gracia que se me había dado a Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, note eso, Pedro, Jacobo y Juan, columnas de la iglesia, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y escuchen, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que estaba también deseoso de hacer. Pedro, Juan y Jacobo, columnas de la iglesia, le dicen a Pablo y a Bernabé, tengan en cuenta a los necesitados. Y Pablo dice, ya lo teníamos en cuenta. Estábamos deseosos de hacerlo. Pregunta de nuevo, de aplicación. Hoy viene la cosa llena de preguntas, ¿no? Es un mensaje muy práctico, esto muy grande. Pregunta. ¿Estamos atentos a los necesitados? Y note que primero hay que poner la mirada a los necesitados dentro del cuerpo de Cristo. Esto no significa que no hagamos misericordia con todo el mundo, pero primero dentro del cuerpo de Cristo. Recuerde que siempre tenemos que hacer bien a los de la familia de la fe, en primer lugar. ¿Estamos atentos a los necesitados? Hermano, déjeme decirle algo. No podemos vivir la fe cristiana ignorando las necesidades del prójimo, ignorando los sufrimientos del hermano. De esto nos habla Santiago. Santiago en el capítulo 2, versículo 15, dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz y caliéntese y sáciense, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Así la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, las obras no son lo que salvan al creyente. Nosotros somos salvos por la fe. Pero quien tiene fe lo muestra a través de sus obras. La ecuación no es fe por obras, fe más obra. La ecuación es simplemente la fe, obra. La fe, obra. La fe nos moviliza a tener un corazón tierno, sensible, cuando vemos las necesidades del prójimo. Y este es un gran engaño de la teología de la prosperidad. Déjenme abrir un pequeño paréntesis. Este es uno de los grandes engaños de la teología de la prosperidad. Porque la teología de la prosperidad enseña a las personas a ser egoístas. La teología de la prosperidad forma personas egoístas con corazones indolentes frente a la necesidad de su prójimo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque ellos están tan centrados en sí mismos, en que tienen que prosperar, en que tienen que avanzar, y trabajan más horas y hacen, y juntan, pero juntan para ellos. Y nunca están mirando la necesidad ajena. ¿Y sabe qué es lo peor? Que si a alguno entre ellos le va mal, lo culpan. Lo culpan de tener algún pecado oculto, por algo no prosperás, por algo no te va bien, que tenés escondido, o te falta fe, o vos te falta fe para prosperar. Lo culpan. Hermano, eso es diabólico. Eso es diabólico. Esa doctrina es de las mismas tinieblas. Pero volviendo entonces a nuestro texto, ahora Jesús, cerrando el paréntesis, asume que los cristianos dan. Ya sabemos que Jesús asume que los cristianos dan. Pero la advertencia para los que dan es cuidarnos de no dar para nuestra propia gloria. La advertencia es cuidarnos de no dar para exaltarnos a nosotros mismos. Por eso note que el versículo dice,
no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. Yo sé que seguramente hemos escuchado muchas predicaciones que, basadas seguramente en muchos comentarios bíblicos, afirman que los fariseos, cuando llevaban ofrendas, limosnas a la sinagoga, hacían tocar trompetas. Le tocaban trompeta delante de ellos. Posiblemente usted lo haya escuchado. Y ahí ponían sus ofrendas ruidosas para que todo el mundo sepa que ellos estaban ayudando. Pero déjeme decirle algo, porque los comentarios tampoco son inspirados, solo la Biblia es inspirada. No existe evidencia histórica, no existe evidencia arqueológica de que hacían eso. No hay evidencia probable de que los judíos hicieran tal cosa de sonar trompetas antes de entregar su ofrenda. Al parecer, lo que Jesús hace es utilizar una figura para demostrar que ellos querían atraer la atención sobre sí mismos. Y creo que eso no es razonable. Imagínense si alguien entre nosotros en este lugar diría: vengo a traer limosna, hagan sonar las trompetas. Yo creo que agarramos la trompeta. Sería ya el punto es que Jesús quiere demostrar que estas personas quieren hacer saber, no es que literalmente estaban haciendo sonar trompetas. Lo cierto es de la enseñanza que cuando nosotros hacemos algo para atraer la atención sobre nosotros, Jesús lo considera un acto de hipocresía. Jesús considera eso un acto de hipocresía. Y es interesante porque la palabra hipocresía, en este caso hipócrita, se refiere, en el sentido original de la palabra, a personas que utilizaban una máscara. En el idioma original, la palabra hipócrita eran personas que usaban máscaras, actores, intérpretes. Esa es la idea. Palabra simple, son personas que están actuando, que están fingiendo, que están mostrando una falsa piedad. Sus motivaciones de hacer algo por el necesitado están íntimamente conectadas con un deseo profundo de reconocimiento y no por el sentimiento piadoso de agradar a Dios, de llevarle gloria al único Dios de tal. Las personas aman construirse un nombre. A las personas les encanta ser reconocidas, construir un nombre, formar un ministerio, ser reconocidos. Aman eso, aman sobresalir. Pero el punto es, hermano, nosotros que estamos hoy escuchando, revisemos cuáles son nuestras motivaciones. Por eso decía hoy el mensaje es sumamente dinámico, sumamente aplicativo. Las personas aman esto, pero nosotros debemos revisar cada día cuáles son nuestras motivaciones. Porque créanme, hermano, que nosotros no somos muy diferentes. Y si usted es honesto con su corazón, sabe que somos muy diferentes. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho o a veces hacemos esperando ser reconocidos, esperando que nos vean? Y no hace falta que nadie me lo diga. Yo sé que es así. Porque esto está en el ADN nuestro. Está en la naturaleza del pecado. Esa necesidad muchas veces de sentir aprobación de los demás. Y para recibir la aprobación de los demás necesitamos ser reconocidos. Necesitamos sentirnos valorados. Y en muchos aspectos de nuestra vida actuamos de esta manera. Queremos que nos reconozcan en lo laboral, en la universidad, a través de las notas que saco, a través del trabajo que tengo, a través de lo bien que lo hago, y también en la iglesia. Muchas veces podemos tener la motivación de hacer cosas porque quiero que me vean. Y lamentablemente, hermano, terminamos con ese deseo de ser reconocido, dándole un valor a cosas que no deberíamos dar. Necesitamos sentirnos bien, aprobados para experimentar gozo, cuando Cristo debe ser la satisfacción completa, el gozo completo de todo creyente. No necesitamos hacer nada para sentirnos bien, necesitamos a Cristo. Y que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón. Jesús dice: en verdad les digo,
ya han recibido su recompensa. Si esta fue la motivación, ser reconocido para sentirse bien y aprobados, y ya recibieron su recompensa. La gente lo reconoció, lo tienen. De nuevo, ya recibieron su recompensa al ser elogiados por los hombres. Y acá viene la exhortación hacia nosotros. Miren el versículo 3. Pero tú. Una conjunción adversativa. Los hipócritas hacen esto para sentirse aprobados, reconocidos, halagados. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Dijo un pastor, el secreto de dar sin hipocresía es dar en secreto. Qué buena frase, ¿no? El secreto de dar sin hipocresía es dar en secreto. Es que nadie se entera. Amados hermanos, nosotros servimos a Cristo al predicar el Evangelio a los perdidos. Servimos a Cristo al discipular a los nuevos convertidos, pero también servimos a Cristo cuando ayudamos a nuestros hermanos necesitados. Escuchen, Mateo capítulo 25, versículo 35. El Señor dijo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos, note esto, los justos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá, en verdad les digo, que en cuanto le hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron. Servimos al Señor al predicar el Evangelio. Servimos al Señor cuando discipulamos a los nuevos convertidos. Pero servimos al Señor cuando estamos atentos a la necesidad del prójimo. Estamos sirviendo al Señor. Y un día llegará también nuestra recompensa junto con eso. Nuevamente, el deseo de servir al prójimo debe estar libre de todo deseo malsano de ser reconocidos. Y note lo que dije, deseo malsano. ¿Sabe por qué digo eso, el deseo malsano? Porque el reconocimiento por sí mismo no es malo. Y en muchas ocasiones el reconocimiento es inevitable. De hecho, el Señor Jesús, mire su Biblia de nuevo, Mateo capítulo 5, verso 16, dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, Jesús dice que espera de nosotros que la gente vea nuestras buenas acciones y glorifiquen al Padre. Ahora, no existe ninguna contradicción en lo que Jesús está diciendo en Mateo 5, 16 y lo que nos está diciendo ahora que seamos discretos. El Señor espera de su pueblo que su pueblo abunde en buenas obras. En medio de un mundo que yace en tinieblas, en egoísmo, un mundo que está marcado por las guerras, por la desnutrición, por el abandono de la niñez, etcétera, etcétera, etcétera. Un mundo marcado y manchado por el pecado, que en medio de tanto mal, la gloria del Evangelio resplandezca y que las personas glorifiquen a Dios, porque ven a su iglesia siendo santa y siendo luz. Y cuando nosotros nos disponemos a servir al necesitado, cuando nos disponemos a trabajar en un ministerio de misericordia, empezando desde el Evangelio, porque recuerde que no somos una ONG, pero cuando empezamos desde el Evangelio, con el ministerio de misericordia, cuando la gente ve las cosas que hacemos, ya sea a través de una red social o lo que fuera, bueno, es probable de que la gente reconozca el trabajo que la iglesia hace, que los hermanos hacen. Es probable que eso pase, porque estamos en un mundo de desesperanza, de oscuridad. Por eso el problema no radica en el reconocimiento, sino el problema radica en las motivaciones del corazón. Lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? Lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? Y ahí justamente la observación y la exhortación que podemos hacer de estos versículos, hacer las cosas en secreto. Versículo
4, note que dice, ve en lo secreto, aquel que ve en lo secreto te recompensará. Mira el versículo 6, está hablando de la oración, que debemos hacerlo en lo secreto. Y el versículo 6 dice, el que ve en lo secreto te recompensará. Mire el versículo 18, está hablando del ayuno. Cuando usted ayune, hágalo en secreto, y el que ve en lo secreto te recompensará. El punto es la motivación. Muchas cosas escapan de nuestro control y el reconocimiento puede venir, está bien. Pero el problema es por qué lo hacemos. El centro de todo radica en la motivación. Entonces, mis hermanos, velemos para que nuestro corazón jamás esté expectante de algún reconocimiento humano, sino que nosotros seamos las personas que buscan la gloria de Dios. Que estemos concentrados, embebidos en la gloria de Dios. El apóstol Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Note eso. Pablo dice cosas elementales. Comer o beber. Y después agrega cualquier otra cosa. Pero primero empieza con cosas elementales. Comer o beber. Háganlo para la gloria de Dios. Hermano, cuando te sentás a la mesa, ¿estás consciente que estás comiendo con la gracia y la misericordia de Dios? A mí sería algo que me pone de muy mal humor cuando escucho personas que dicen, yo lo que tengo, me lo gané. Nadie me lo regaló. Cree que por sus talentos lo hizo. Qué locura, ¿no? Es suficiente con que Dios aprieta así un poquito sobre uno de los cables que van dentro del cerebro para que vos no hagas más nada, quede así y te den sopa cuy con una pajita. ¿Sí? Las personas en su soberbia dicen, yo hago lo que quiero, lo que tengo me lo gané. No te ganaste nada, no seas arrogante, es la gracia común de Dios que te está permitiendo andar de pura misericordia. Reflexionar si alguna vez pensaste así, arrepentite ya arrepentite, porque no sabes lo que puede venir el día de mañana. Entonces cuando coman o beban cosas elementales, háganlo para la gloria de Dios, sean personas con gratitud en el corazón. A los Colosenses en el capítulo 3, versículo 23, Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón. Háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces cuando estamos dando, no esperemos nada de los hombres. La manera piadosa de dar lo estamos haciendo por el Señor. Nuestro enfoque siempre debe ser la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ese es nuestro enfoque. Y esto da ya nuestro tercer punto en esta mañana. La motivación correcta tiene su recompensa. La motivación correcta tiene su recompensa. Cuando nuestro enfoque es el correcto, tiene la recompensa. Mira el versículo 4. Para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nuestro enfoque al ayudar al necesitado tiene que ser el correcto, la gloria de Dios. Y si ese es el enfoque, cuando verdaderamente nuestros corazones están motivados por el amor al prójimo, como resultado natural de la obra que Dios ya hizo en nosotros, de habernos redimido, justificados, y como causa natural de que ahora somos hijos de Dios, la motivación ¿cuál es? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces cuando nuestro enfoque es el correcto, es la gloria de Dios y no la nuestra, todas las cosas que hacemos las hacemos sin esperar nada de los hombres. Cuando nos despojamos de toda gloria humana, es ahí donde el Dios omnisciente, el que ve lo secreto, el que nada puede ver de nosotros solo vemos cosas externas, pero Él ve lo secreto, en lo más profundo de tu corazón lo ve. Cuando Él ve lo secreto, que esta es nuestra actitud, aquel que conoce lo más profundo de nuestros corazones, nos promete que un día habrá una recompensa. Nos promete que un día habrá una recompensa. Hermano, déjeme decir algo. No debemos trabajar por la recompensa. Ya tenemos lo más preciado que cualquier ser humano puede tener.
Hemos sido salvados por el Señor, hemos sido salvados por gracia. Ya con eso podríamos darnos por satisfechos. No deberíamos esperar nada más. Pero aún Dios es tan abundante en su misericordia que nos promete una recompensa futura. ¿Y sabe cuál es esa recompensa? Un día estaremos frente al tribunal de Cristo. Un día estaremos frente al tribunal de Cristo. No para discutir nuestra salvación, porque en Cristo estamos salvos y seguros. Pero estaremos en ese tribunal para recibir nuestras preciosas coronas con gozo eterno. Y aquel día esas coronas volveremos a bajar después a los pies del Señor para la verdadera gloria. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno el Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué precioso será aquel día, ¿no? Y ni hablar de todas las cosas con las cuales el Señor hoy, aún aquí en la tierra, y con toda nuestra pecaminosidad en lucha, nos continúa bendiciendo. Ni hablar de eso. Hay una recompensa para aquellos que tienen un corazón correctamente motivado. Entonces, para ya ir cerrando, mis hermanos, y pensar un momento en lo que podemos aplicar, yo quisiera que meditemos en las palabras de Jesús, que pongamos atención a las advertencias que hizo. Advertencia de no tener una justicia hipócrita, porque la justicia hipócrita tiene sus consecuencias. Si estoy dando, si estoy preocupado por los necesitados, por la sencilla razón de que quiero que me vean, que me reconozcan, que me aplaudan, que lo que fuera, bueno, eso tiene una consecuencia. No trae recompensa de parte de Dios, algo catastrófico. Ahora, cuando demos al necesitado, entonces hagámoslo con un corazón piadoso. Y la manera piadosa de dar es con un corazón bien motivado, buscando la gloria de Dios y siendo discretos. No hace falta que estén haciendo sus trompetas. Y en esto, hermano, debemos aprender de Jesús. Usted dirá, ¿por qué tenemos que aprender de Jesús? Bueno, ¿sabe por qué? Porque Jesús, nuestro gran ejemplo de darle al necesitado de forma discreta. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque nosotros éramos los más necesitados de todos. Nosotros éramos los más miserables de todos. Nosotros éramos los despreciables de este mundo. Vos y yo éramos mendigos espirituales que estábamos en bancarrota, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Sin embargo, Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Cristo sabe mejor que nadie lo que es el significado de dar, porque Él se dio por nosotros en la cruz. Pablo le dice a los Gálatas que Él mismo, escuche Gálatas capítulo 1, versículo 4, Él mismo se dio, Él sabe dar, Él mismo se dio por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si hay alguien que sabe dar, es Jesús, que se dio por nosotros. Si hay alguien que sabe acerca de dar en silencio, ese es Jesús, que en la cruz guardaba silencio mientras todos los vituperaban y lo burlaban. Primera de Pedro capítulo 2, verso 23, dice que cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que comentaba la causa al que juzga con justicia. Él mismo fue el que llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Y nosotros, hermanos, que éramos, como dice el versículo 25 de Pedro, pues ustedes que andaban descarriados como ovejas, ahora han vuelto el pastor y al guardián de sus almas. Cristo, hermano, Cristo es el ejemplo de dar.
de sufrir en silencio, mientras todos me daban vuelta la espalda, mientras todos lo burlaban, mientras el Padre en un momento tomó distancia y descargó la ira, en esa cruz guardaba silencio y decía: Padre, perdónalos, no saben lo que ellos hacen. Cristo es el ejemplo de dar, el ejemplo de la discreción. En aquella cruz Cristo se dio por nosotros, bajo el mayor de los abandonos, bajo el mayor de la soledad que alguien podía experimentar, bajo el más profundo silencio de aquella tarde oscura. Cristo se daba a morir por vos y por mí. Entonces aprendamos de Cristo. Nosotros siempre queremos ser los protagonistas de la historia. No nos damos cuenta de eso, que terminamos robando la gloria de Dios. Cristo nos enseñó a dar de una manera piadosa, confiando que llegaría el día que también nosotros recibiremos la recompensa. Y cuando ese día llegue, con un corazón lleno de gozo eternal, podremos arrojar también nuestras coronas a los pies de aquel que es digno de recibir toda la gloria. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque por los méritos de Cristo que fueron imputados en nosotros, hoy estamos vivos para vos, Señor. Gracias porque si no fuera por Cristo, Señor, y su justicia sobre nosotros, sobran los motivos, Señor, para que nosotros seamos condenados. Te pedimos que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a reflexionar cuántas veces, Señor, hicimos cosas para que nos vean y de esa manera hemos intentado robar tu gloria. Perdónanos, Señor. Enséñanos a mirar a la cruz, enséñanos a mirar a tu Hijo Jesús, enséñanos a aprender de Él. Ayúdanos, Señor, a recordar que siendo Dios se despojó de su ambiente de gloria, que tomó forma de siervo, de hombre, que en silencio murió en aquella cruz, que se dio por nosotros. Y enseñanos a dar, Señor. Enseñanos a mirar por los necesitados. Que la primera necesidad es llevar el Evangelio y hacer discípulos, pero que también, Señor, la gente sufre, que padece, que tiene necesidades, que no seamos indolentes a las necesidades físicas aquí en la tierra, sino que como iglesia, Señor, estemos atentos, podamos amarle, llevándole el Evangelio, pero sirviéndole al mismo tiempo en sus necesidades, proveyéndole en sus necesidades. Enseñanos, Señor, a hacerlo con un corazón compasivo como el tuyo. Guardanos, Señor, de desviar en el camino teniendo malas motivaciones. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús.